El 9 de noviembre de 1940, en el Palau de la Música Catalana de Barcelona, se estrenó una obra destinada a convertirse en una de las piezas más reconocidas de la música del siglo XX. Se trata del Concierto de Aranjuez, de Joaquín Rodrigo. Pero para entender la importancia de ese estreno, debemos viajar hacia atrás, a la vida del hombre que lo compuso. Joaquín Rodrigo nació en Sagunto, en 1901. Cuando tenía 3 años, una infección de difteria le provocó la ceguera permanente. A partir de ese momento, su relación con el mundo se basó en el sonido, en la memoria y en la música. Comenzó a estudiar violín y piano desde muy joven. Y pronto demostró una capacidad extraordinaria para recordar y construir melodías. La música se convirtió en su forma de ver. Durante su adolescencia y juventud se formó en Valencia, donde aprendió armonía y composición. Pero su destino dio un giro decisivo en 1927, cuando una beca le permitió trasladarse a París. La oscuridad provocada por su ceguera quedaría iluminada por la ciudad de las luces, donde encontrará su desarrollo como músico. Allí también encontrará el amor de su vida. En París ingresó en la Escuela Normal de Música. Allí fue alumno de Paul Dukas. Dukas fue fundamental en su formación. Le enseñó disciplina, claridad y una forma moderna de entender el lenguaje musical sin renunciar a las raíces propias. En esos años, Rodrigo comenzó a definir su estilo. Un lenguaje muy melódico, con armonías luminosas y una conexión profunda con la tradición española, pero sin recurrir a la cita literal del folclore. A comienzos de los años 30, Joaquín Rodrigo se consolida en París como un compositor moderno, refinado, atento a las últimas corrientes europeas. Pero su música nunca olvida sus raíces españolas. Mientras las vanguardias buscan romperlo todo, Rodrigo busca algo distinto, la elegancia de lo español. Sin folclore literal, pero con alma. En 1933 se casa con la pianista Victoria Camí, una mujer que no solo será su esposa, sino su compañera artística, secretaria, sostén emocional, en muchos momentos, sus ojos ante el mundo. Su relación será un eje vital en la creación del Concierto de Aranjuez. En 1936 estalla la Guerra Civil. De repente, la vida cultural española se derrumba y Rodrigo, junto con tantos artistas, queda atrapado entre la incertidumbre y la distancia. Mientras Europa se fractura, él y Victoria viven años de inestabilidad, dificultades económicas y salud frágil. Pero en medio de aquella tormenta, algo germina. Hacia 1938, Rodrigo recibe el impulso definitivo. El guitarrista Regino Sáenz de la Maza, amigo, intérprete brillante, defensor apasionado de la guitarra, le pide una obra para su instrumento. Algo grande. Algo que dignifique a la guitarra dentro de la música sinfónica. Rodrigo acepta. Y aquí ocurre algo esencial, él no es guitarrista. No conoce el instrumento desde la práctica, pero lo conoce desde el oído, desde la intuición, desde el alma.
Y decide escribir como quien pinta una arquitectura luminosa, dejando espacios, respiraciones, claridad, evitando que la orquesta ahogue la guitarra, dándole protagonismo sin forzarla. Surge entonces la idea de Aranjuez. No como una descripción literal de los jardines, no como música pintoresca, sino como evocación emocional. Rodrigo recordaba las tardes luminosas en el Palacio Real de Aranjuez, los jardines, el rumor del agua, la calma solar. Fueron los paseos de la mano con Victoria, cuando visitaron Aranjuez en su luna de miel. Pero también había algo más profundo. Durante el proceso de creación, Victoria y Joaquín pierden a su primer hijo cuando el embarazo estaba casi a término. El dolor es inmenso, íntimo, devastador. Rodrigo compone el concierto casi entero dictándolo de memoria, frase a frase, a su esposa Victoria, que lo transcribe. Él escucha todo dentro, como si la música le fuese dictada desde algún lugar silencioso. El resultado es una obra que parece sencilla, transparente, pero que está construida con una precisión absoluta. Los ritmos españoles, el toque andaluz en el primer movimiento, la intensidad emocional del segundo, el final luminoso que no niega el dolor, pero lo transforma. En 1939, la obra está terminada. España sigue herida tras la guerra. Europa se encamina hacia otra aún mayor. Y sin embargo, en medio de tanta oscuridad, el concierto de Aranjuez será una luz. El 9 de noviembre de 1940, Barcelona vive una noche extraña. La guerra ha terminado, pero el país sigue exhausto, dividido, silencioso. Aún así, el Teatro Palau de la Música se llena. Hay expectación. Se estrena una obra para guitarra y orquesta, algo poco común, casi inédito en la música sinfónica europea. El solista es Regino Sáenz de la Maza, una figura admirada, capaz de llenar una sala solo con la promesa de su guitarra. Joaquín Rodrigo está allí. No ve la escena, pero la imagina perfectamente. La respiración del público, la tensión de los músicos, el instante en que el director levanta la batuta. Se agarra al brazo de Victoria. Es su manera de mirar. La obra comienza. Y desde el primer compás, algo distinto se percibe en la sala. El ritmo del primer movimiento tiene gracia y elegancia. Una especie de danza contenida. Como un paseo bajo los árboles, donde la luz cae filtrada y cálida. La guitarra no compite con la orquesta, flota sobre ella. Y eso sorprende. Es una voz íntima en medio de un cuerpo gigante. En el adagio del segundo movimiento todo cambia. Una tensión entre la tristeza y la resignación. Es un diálogo sobre la pérdida. Los instrumentos hablan entre sí, buscando respuestas que nadie puede dar. Rodrigo vuelca aquí su alma, sus sentimientos. Habla de los besos perdidos, de las caricias robadas.
De esos llantos infantiles de madrugada que nunca se pudieron dar. Es el dolor del amor por un hijo al que nunca sintió respirar, pero que amaba con toda su alma. Pero es también el dolor por Victoria, la mujer que ama, su compañera, sus ojos en el mundo, a la que siente sufrir por la pérdida. Cuando el movimiento termina, hay un silencio largo. Más largo de lo normal. Un silencio de esos que no se deciden a romperse porque, quien aplauda primero, siente que está interrumpiendo algo sagrado. Todavía no son conscientes. Pero el público que asistió al Palau, aquella tarde de otoño, acababa de ver algo histórico. El tercer movimiento del concierto de Aranjuez es la respuesta a todo lo vivido antes. Después del dolor contenido del adagio, la música vuelve a levantarse. No es un retorno triunfal ni un olvido. Es una recuperación serena, casi natural, como la vida que continúa después de una pena profunda. Este movimiento se caracteriza por su ritmo vivo y elegante, con un aire de danza cortesana. La guitarra entra con frases juguetonas, ágiles, como quien traza curvas en el aire. La orquesta la acompaña con ligereza, dejando siempre espacio para que la guitarra respire. Aquí se reconoce a Rodrigo en su esencia, claridad, equilibrio, refinamiento. La música no busca deslumbrar con virtuosismo vacío. Busca celebrar. La armonía se vuelve luminosa, el color instrumental se aclara, el pulso se estabiliza. Es como asomarse otra vez a los jardines de Aranjuez tras una lluvia larga. El aire es nuevo. Pero los árboles siguen ahí. No es un final grandioso. Es un final agradecido. Un cierre que sonríe sin olvidar el llanto. La guitarra termina suave, como quien deja caer una última palabra. Y la obra se despide de nosotros con la misma delicadeza con la que nació. Al finalizar la obra, el público estalla. Regino Sáenz de la Maza se emociona en el escenario. Sabe que la guitarra, ese instrumento que tanto ama, tiene al fin su gran obra sinfónica. Rodrigo permanece sentado, quieto, con una leve sonrisa, escuchando. Y aunque no lo dice, sabe que esa noche ha pasado algo definitivo. A partir de ahí, el concierto de Aranjuez empieza a viajar. Primero por España. Luego por Europa. Después cruza el Atlántico. Y en cada lugar ocurre lo mismo, la obra conmueve, se queda, se recuerda. Tras el estreno del concierto de Aranjuez en 1940, la vida de Joaquín Rodrigo cambia para siempre. La obra empieza a difundirse, y poco a poco su nombre se asocia a una nueva forma de expresar lo español. Refinada, íntima, moderna, y al mismo tiempo, profundamente tradicional.
Rodrigo y su esposa Victoria se instalan en Madrid. Él continúa componiendo sin prisa, fiel a su estilo, sin dejarse llevar por modas ni presiones. En 1942 nace su hija Cecilia. Joaquín Rodrigo, que había nacido un día de Santa Cecilia, pone ese nombre a su hija, el de la patrona de la música. Durante los años 40 y 50 escribe obras importantes que confirman su lugar como uno de los grandes. Entre ellas destaca el Concierto heroico para piano y orquesta, de carácter más severo y firme, y obras pianísticas y vocales en las que aparece una sensibilidad lírica muy personal. Pero su gran vínculo con la guitarra no termina con Aranjuez. A finales de los años 50, Rodrigo recibe una propuesta del legendario guitarrista Andrés Segovia para escribir una nueva obra. Así nace La Fantasía para un gentilhombre, estrenada en 1958. Una pieza basada en danzas barrocas españolas que Rodrigo transforma en un lenguaje propio, elegante y colorido. Esta obra refuerza su reputación internacional y confirma que la guitarra, en sus manos, no es un instrumento menor, sino un vehículo de profundidad y belleza. A lo largo de los años siguientes compone más conciertos para arpa, flauta, violonchelo, bandurria y mandolinas. Su catálogo crece, pero su estilo permanece fiel a sí mismo: claridad, equilibrio y una sensibilidad que evita lo grandilocuente. Rodrigo nunca busca deslumbrar, busca emocionar desde la sutileza. En su madurez, Joaquín Rodrigo era ya una figura respetada en todo el mundo. Seguía trabajando cada día en su escritorio de siempre, dictando notas, corrigiendo partituras y respondiendo cartas. Nunca dejó de crear. En 1991 llegó un momento singular. Fue nombrado Marqués de los Jardines de Aranjuez. El título no era solo un honor, era la confirmación de que su nombre y su obra habían quedado unidos para siempre. En 1996, recibiría el Premio Príncipe de Asturias de las Artes, uno de los reconocimientos más altos de la cultura española. Su hija Cecilia recogió el premio en su nombre. Joaquín Rodrigo, aquel joven que viajó a París a estudiar con Ducas, tenía ya 95 años. Pero la historia de Rodrigo no se entiende sin Victoria Camí, su esposa. No solo fue su amor, fue su compañera de trabajo, su intérprete, su apoyo absoluto durante más de 60 años. En 1997, Victoria falleció. Su ausencia fue un golpe silencioso y profundo. Rodrigo, siempre sereno, siguió trabajando, pero se notaba que algo esencial había quedado atrás. Joaquín Rodrigo muere en 1999, a los 97 años. Su música sigue viva en salas de concierto, en grabaciones, en versiones inesperadas y en la memoria de millones de oyentes. El Concierto de Aranjuez no es solo una obra maestra. Es un puente entre la luz y la sombra, entre la tradición y la modernidad, entre el dolor y la belleza. Un recordatorio de que, incluso en medio de la adversidad, la música puede devolvernos el mundo con su forma más humana. Nos enseñó que la belleza no necesita luz para existir, que la claridad puede nacer en silencio, que una vida marcada por la adversidad puede transformarse en música que consuela. Rodrigo nos enseñó a mirar de otra manera, a escuchar lo que permanece cuando todo se desvanece. Por eso sigue siendo maestro, porque su música, aún hoy, nos ilumina.